la víctima huía de Granny, logró esconderse debajo de una cama. Allí debajo vio algo brillar, se acercó. Agarró una fotografía la cual parecía ser un árbol familiar y la miró detenidamente. Sin duda una familia de auténticos dementes. Pensó en su cabeza la víctima. Noticias de última hora. Parece haber sucedido un robo a lo largo de diferentes museos y bancos del mundo. Se han reportado varios objetos desaparecidos, entre ellos la pintura de la famosa Gioconda, del Museo del Louvre de París. Estos criminales también han actuado en nuestra nación. Según recientes informes, el Banco Central logró ser saqueado y de la Cámara Central se reportan como desaparecidos un diamante valorado en 7 millones de coronas y una moneda valorada en 1 millón de coronas. Actualmente las autoridades se encuentran en busca del paradero de los ladrones. La policía los ha identificado como los gemelos Bob y Buck, dos exmilitares muy agresivos. Eso ha sido todo. Le recomendamos permanecer atentos. Todo comenzó un 19 de noviembre de 1860. En una pequeña localidad fría e inhóspita nacieron dos gemelos llamados Bob y Buck. Estos eran parientes lejanos de la familia de Slendrina. El padre de los gemelos era un padre ausente y su madre era una hermana que Granny tenía. Pero esta murió al dar a luz a los gemelos, dejándolos a ambos sin cuidado materno. Por lo que fueron dados en adopción y pasaron su juventud en un orfanato. Las condiciones del orfanato eran inhumanas. Los cuidadores del orfanato no prestaban el suficiente afecto y tiempo a los niños que allí se encontraban, por lo que los gemelos fueron desarrollando un carácter agresivo y muy conflictivo. Pasaron unos 25 años y los gemelos ya eran mayores de edad. Pero debido a sus bajos recursos, ellos no tuvieron más opción que integrarse a las Fuerzas Armadas de su país, donde empezaron a servir como militares. Allí conocieron a un hombre veterano y teniente del ejército, llamado Grandpa. Bob y Buck se llevaron muy bien con Grandpa y ambos solían conversar muy a menudo. Lo que en realidad no sabían los gemelos, es que en realidad Grandpa era familia suya lejana. Y lo que tampoco sabían era la terrible maldición que estaba por azotar a la familia de Granny y Slendrina. Y a ellos también como consecuencia. Bob y Buck, debido a su comportamiento conflictivo y agresivo, fueron expulsados del ejército. Es así que se quedarían sin un lugar en donde estar o pertenecer, ya que habían nacido huérfanos y no tenían los recursos para adquirir una vivienda. Por lo que comenzaron a delinquir y robar para conseguir dinero. Pero debido a estas acciones fueron arrestados eventualmente y puestos entre rejas. Bob y Buck, aunque estuvieran encerrados, seguían teniendo un comportamiento extremadamente agresivo hacia el resto de prisioneros. A lo largo de las semanas los gemelos cometían diferentes asesinatos matando a guardias y prisioneros por igual debido a su comportamiento. Es así que los guardias finalmente decidieron condenar a ambos gemelos Bob y Buck a la pena de muerte. Mientras Bob se encontraba en la picota a punto de ser ejecutado, Buck esperaba su turno en las celdas. Pero justo en ese momento se activó la maldición proveniente de la familia de Slendrina. Bob aprovechó la ocasión y logró liberarse de la picota. Entonces comenzó a asesinar a los guardias de la prisión y liberó a su hermano gemelo para comenzar una auténtica matanza. Tras varias horas no quedaba nadie en pie, todos, por ser condenados a muerte. Los gemelos tomaron varias armas de la prisión, Bob tomó el martillo con el que iba a ser asesinado y Buck se apropió de un taser de linterna que le arrebató a un guardia de la prisión. Es desde ese momento que los gemelos empezarían a remodelar la prisión para convertirla en su nueva guarida y hogar. Desde ese momento ellos han estado hospedándose ahí, conociendo más acerca de sus habilidades y poderes. Los gemelos también descubrieron que ellos no eran los únicos con esa maldición. Los gemelos habían oído hablar sobre los casos de desapariciones en un bosque, las víctimas que se perdían en ese bosque terminaban encerradas en casa de una macabra abuelita. Bob y Buck glorificaban estos actos y soñaban con algún día conocer a esa abuelita en persona, aunque ellos no sabían que formaba parte de su familia.
Unos meses después Bob y Buck decidieron usar sus habilidades e inmortalidad para causar el caos y comenzaron a hacer lo que mejor se les daba: robar. Es así que consiguieron robar numerosos objetos de distintos museos valorados en una gran suma de dinero. Pero en uno de esos robos fueron vistos por las autoridades, y estos tomaron registro de quiénes eran, y dónde se alojaban. Es así que las autoridades, conociendo sus poderosas habilidades, y su comportamiento agresivo y peligroso, en lugar de entrar a la fuerza en su escondite, y arriesgarse a mandar a un pelotón entero de hombres a la muerte, las autoridades decidieron actuar de manera más inteligente. Recientemente un ladrón con grandes habilidades para robar había sido capturado por la policía, es por eso que ellos decidieron usarlo a su favor. En la corte el juez dictaminó un ultimátum: o el ladrón va a prisión, o tiene la oportunidad de ser liberado y hacer lo que quiera con su vida. Pero para eso último tiene la tarea de recuperar los objetos que habían sido robados recientemente por los gemelos Bob y Buck, los cuales se encontraban dentro de su guarida. Pese a las advertencias de que los gemelos Bob y Buck eran muy peligrosos, el ladrón toma la decisión de aceptar el ultimátum, y como consecuencia la misión de recuperar los objetos. Es por eso que fue liberado y le fue entregado tan solo una palanca para irrumpir en la prisión abandonada de los gemelos. El ladrón usó la palanca para abrir la trampilla de madera que daba acceso a la prisión. Bajó con cuidado usando una lámpara, y a través de este llegó a los andamios donde pudo bajar cuidadosamente. Al bajar miró a su alrededor y en una pared vio uno de los objetos que necesitaba: el cuadro. Se adentró en aquel lugar abandonado y se metió en lo que parecía ser la cocina. Allí encontró una pieza de un arma en un armario, así que la tomó y siguió registrando la cocina. No encontró nada, pero escuchaba pasos cerca de él, así que se metió por una trampilla, y esta le condujo hasta una pila de ropa sucia. Llegó hasta el patio de la prisión, y allí se encontraba una barbacoa. La abrió y encontró una llave roja. La barbacoa había sido usada por los gemelos Bob y Buck para cocinar los cadáveres de sus víctimas de la matanza. Ellos habían desarrollado una afición por la carne humana, y ahora cada persona que se entrometiera en sus asuntos tendría el mismo destino. El ladrón abrió la puerta de un cobertizo en el patio, y allí encontró otra parte de un revólver. La tomó y vio una trampilla justo debajo. Se metió en lo que parecía ser el sistema de alcantarillado, y este llegaba hasta una palanca. No sabía qué ocasionaría esa palanca, así que no la activó y se dio media vuelta. Se disponía a salir del patio, pero en ese momento fue visto por Bob. Afortunadamente el ladrón reaccionó rápido y se lanzó por una trampilla que había justo delante de la barbacoa. De repente se encontró en una habitación que tenía una mesa con varios planos técnicos. Uno de estos parecía ser el de un revólver, así que puso las piezas que ya poseía. Siguió investigando y encontró otro objeto que necesitaba: la moneda. Pero ahora debía salir de esa habitación y un láser se lo impedía. Intentó saltarlo pero no pudo y se produjo una explosión. Tras unas horas volvió a levantarse en una celda. El suelo estaba inundado y el agua estancada desprendía un olor nauseabundo. Intentó forcejear la celda pero la puerta estaba cerrada con llave, así que movió una lata. Se escucharon unos pasos acelerados de alguien y el gemelo Buck acudió al lugar donde se produjo el ruido. El ladrón aprovechó la situación y le robó la llave de la celda. Buck no era tonto y sabía que se la había robado, pero todo era parte del plan. Quería ver hasta dónde llegaría este intruso. El ladrón salió de las alcantarillas. Al salir vio una botella de desinfectante, así que la tomó y la llevó a la sala donde había muerto. Para su fortuna el láser parecía haber desaparecido, así que entró sin preocupación. Dejó la botella ahí y se dirigió a la puerta principal, donde usó la llave roja para quitar la cerradura, aunque aún quedaba otro bloqueo. Siguió investigando la prisión, pero esta vez fue para arriba. Allí entró al baño y vio 4 números que parecían ser un código: 4411. Siguió subiendo y llegó hasta el piso más alto de la prisión. Allí encontró una sala de cámaras y esta tenía otro láser, pero pudo esquivar este fácilmente agachándose. Ahí vio la caja fuerte donde tenía que poner el código. Al abrirse obtuvo un engranaje de hierro. Investigó esa habitación, pero por accidente el ladrón tocó un micrófono, el cual hizo un gran ruido. Los gemelos fueron hacia la habitación donde él se encontraba y Buck chocó de frente con el láser y fue noqueado. El ladrón aprovechó la oportunidad para seguir resolviendo los acertijos necesarios para escapar. Encontró un disco de metal, y al bajar vio una puerta cerrada por un cerrojo eléctrico.
Pero en ese momento se le ocurrió que podría apagar la electricidad, así que se dirigió a la palanca y probó a desactivarla para ver si funcionaba. Y en efecto, cuando regresó hacia la puerta ya podía ser abierta. Entró y por el pequeño conducto vio un objeto conectado a un mecanismo. Entonces puso el disco de hierro en el mecanismo para que éste ejerciera una fuerza e hiciera tirar el objeto. Allí arriba de las tablas vio la pintura que necesitaba recuperar, intentó llegar hasta esta pero necesitaba poner una tabla y desatornillar el marco donde se encontraba el cuadro para hacerlo caer. Así que regresó con cuidado por las tablas pero calculó mal el salto, y se cayó de las tablas. Aunque la caída no había sido muy grande, el problema es que los gemelos ya se encontraban cerca, y escucharon cuando el ladrón se cayó. Así que fue capturado por Buck. Cuando se liberó llegó de nuevo hasta la entrada, pero esta vez decidió bajar por la trampilla que se encontraba justo delante de la puerta principal. Bajo esa trampilla había una enorme cueva con muchas plataformas y mecanismos que se movían. Cautelosamente fue avanzando por las plataformas hasta llegar a la cueva, allí vio un objeto y se dispuso a agarrarlo, pero en ese momento un escarabajo gigante salió de la cueva en dirección hacia él. Para su fortuna logró subirse en las escaleras a tiempo, y el enorme animal no fue tras él. A lo lejos vio un mecanismo con más engranajes de hierro, así que se le ocurrió que tendría que colocar el engranaje que él tenía junto a los demás. Al hacerlo presionar una palanca y la compuerta se cerró, dejando encarcelado al extraño animal. Bajó para tomar el objeto que allí se encontraba, y tras tomar la manivela salió cuidadosamente de la cueva de las plataformas. Al salir se dio cuenta del objeto que había tirado hace rato y lo tomó. Este era un botón. Siguió investigando el mapa pero esta vez se dirigió a la prisión. Ahí fue visto por Bot, quien le impidió girar la manivela para bajar una caja. El ladrón se logró esconder a tiempo y tras un rato, el gemelo se fue. Tras dar vueltas por la zona de la prisión, encontró el lugar donde poner el botón. Al activarlo, un cilindro de metal comenzó a dar vueltas y el ladrón se metió dentro. Cuando volvió lo colocó junto al resto, y en la habitación de al lado activó el mecanismo. En ese momento un elevador comenzó a moverse y este contenía una válvula. El ladrón sabía exactamente qué hacer con eso, ya que se acordaba de cuando fue encerrado por Buck en la celda de las alcantarillas. Así que se dirigió hasta estas, y colocó la válvula para drenar el agua. Esto hizo que uno de los objetos, la moneda, pudiera ser ahora sí obtenida por el ladrón. Ahora únicamente necesitaba los otros dos objetos restantes. Se disponía a seguir girando de la manivela, y finalmente cayó una caja de la trampilla. Pero el ruido alertó a Bob, quien se encontraba cerca, y su gemelo Buck se unió en la persecución. El ladrón logró esquivarlos y usó una dinamita que encontró en una mesa para dejar a ambos gemelos noqueados. El ladrón se sorprendió de que ambos hubieran podido sobrevivir a la explosión, pero no le dio más importancia y siguió con su misión. Encontró la última pieza del revólver, así que para no arriesgarse y poder abrir la caja se dispuso a montar el arma. Abrió la caja con el martillo. Allí obtuvo la llave del tablero y rápidamente, antes de que los gemelos volvieran, la puso en un mecanismo. Activó una palanca y un pedestal junto a otro de los objetos robados bajó. Se trataba del diamante, lo tomó y bajó rápidamente hacia la salida. Por el camino colocó el disco de hierro en la puerta principal y pese a que ya podía irse, no lo hizo. Necesitaba un último objeto, el cuadro. Tras dar vueltas por el mapa vio la tabla que había quitado al inicio cuando ingresó en la prisión. Así que la tomó. La usó para poder acceder al recuadro del marco y listo, ya lo tenía, pero para su desgracia el cuadro estaba recubierto por un cristal atornillado al marco, así que no le quedó más remedio que ir en busca del destornillador. Volvió a disparar a ambos gemelos con el revólver y revisó toda la prisión en busca del destornillador. Pero nada, no pudo encontrarlo. Cada vez se sentía más cansado y debilitado, y los gemelos se aprovecharon de esto para intensificar su búsqueda del ladrón que pretendía robarles sus preciados objetos. El ladrón decidió esconderse y pensar en dónde podría estar aquel maldito destornillador. Pero se dio cuenta de que algo brillaba bajo la alfombra de la habitación. Apartó esta y allí encontró unos botones donde poner un código. Ya lo recordaba, logró ver un código parecido apuntado en un papel por algún lugar de la prisión. Hizo memoria para recordar y tan solo recordó que el primer botón correspondía al de arriba a la izquierda, pero ya tenía uno, así que fue probando diferentes combinaciones hasta escuchar que un mecanismo se abrió de repente.
No lo podía creer, después de todo este tiempo el destornillador había estado detrás de ese cuadro. No se demoró más y rápidamente fue a usarlo, cruzó con las tablas con cuidado y pudo desatornillar la vidriera del cuadro para obtenerlo así finalmente. Lo había hecho, los 3 objetos se encontraban en sus manos, la ignorancia y falta de inteligencia de los gemelos les había jugado en su contra, creyeron que por tener extraordinarias habilidades gracias a la maldición se saldrían con la suya. Pero nada más lejos de la realidad, aunque los gemelos vieron al ladrón poco pudieron hacer ya que este escapó rápidamente por la puerta principal. El ladrón llegó junto a los oficiales de policía que lo esperaban en una comisaría cercana y entregó los objetos robados. Estos fueron devueltos a los museos, de donde pertenecían y finalmente el ladrón quedó impune de su condena. Este decidió cambiar su forma de ser, y a partir de ahora dejaría de delinquir ya que no quería ir de nuevo a prisión, ni mucho menos ser enviado a cumplir más tareas. Así que poco a poco fue integrándose en la sociedad, y empezó a tener una vida normal. Pero, ¿qué fue de los gemelos? Unas horas después las autoridades llegaron a la prisión, todo estaba excesivamente tranquilo. Revisaron toda la prisión pero no encontraron a nadie. Los gemelos parecían haber desaparecido por completo, o tal vez ellos se dieron a la fuga. Jamás fueron encontrados, y hasta día de hoy las autoridades desconocen su paradero. Eso ha sido todo. Le recomendamos permanecer atentos. Ouch, me duele mucho la cabeza. Espera un momento, esta no es mi casa.